Hola. Hola. Ahora sí, cuando quiera usted haga lo que tenga que hacer y me dice. Usted no me corte. No le corto. Hola, hola. Hola. Sí, hola, estoy escuchando, bien. Ah, ¿qué tal? Buenas tardes. Alberto Letiere, aquí de Buenos Aires. Alberto, ¿cómo le va? Ah, yo soy Alberto. Sí, sí. Un abrazo grande, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Un gran abrazo. Quería ver si podíamos hacer la entrevista. Como no, yo estoy dispuesto. ¿Cuánto tiempo dispone, Alberto? El que vos quieras. Bueno, muchísimas gracias. Lo voy a aprovechar entonces. Bueno, bueno, Muy bien, ya lo presento y empezamos. gracias. A usted. Y ahora aquí a la tarde por el mundo, entonces, ya lo habíamos anunciado, estamos en comunicación nada menos que con Alberto Rodríguez A., gobernador de la provincia de San Luis y uno de los referentes más significativos del peronismo contemporáneo. Alberto, muy buenas tardes, ¿cómo está? Un gusto, Alberto. Mucho gusto, muy contento de hablar con vos. Igualmente, la verdad, veníamos persiguiéndolo un poco en estas últimas semanas. Bueno, en realidad se han generado una serie de acontecimientos en los últimos tiempos que me gustaría consultarlo, pero antes que nada, bueno, celebro que sea justamente en el día en que se cumplirían los 125 años del nacimiento del general Perón. Oh, un grande de la Argentina, del mundo. Un estratega. Mirá, Perón es el que hace la teoría de la conducción política más importante no sé si del mundo. Sus libros de conducción política son una genialidad, de un hombre que entendió la revolución social como un hábil, fue conductor del 17 de octubre, que es cuando explota la revolución social en la Argentina, que venía tardía. Argentina entra tarde en la revolución social que comenzó en Rusia, en México, allá por 1917. Bueno, nosotros tardíamente entramos con Perón y Perón le pone un acelerador y unos logros excepcionales. Pero además, él era un hombre de gran amor por la Argentina, enorme amor por la Argentina. Y puso la Argentina en el mundo de la formación del Estado Nacional, con su visión sobre el progreso, sobre las instituciones, sobre las realizaciones. Completa la Argentina con Perón la formación del Estado argentino, porque el Estado argentino se va formando un poco con los conservadores, con la Constitución, de alguna manera la moneda, la Corte Suprema, la división de poderes, se van, bueno, pero bueno, Irigoyen incorpora los derechos humanos de primera generación, sobre todo los derechos individuales, la integración de los extranjeros, de los inmigrantes, pero Perón incorpora no solo los trabajadores, sino la Argentina con viabilidad económica, y la empieza a convertirla, bueno, en una potencia. Ese afán de progreso, las tres banderas, la revolución social y su inteligencia y sus escritos hacen de Perón un personaje central de la historia argentina, del siglo XX y de toda la historia argentina. Central. Así que bueno, siempre debemos mencionarlo, tenerlo presente, y sobre todo a los jóvenes contarles estas historias que a veces vienen deformadas. Usted Bueno, ya le hicimos el homenaje a Perón. Ah, sí. Ya.
Usted sabe que, bueno, en realidad es muy interesante seguirlo a Perón a lo largo de su trayectoria y, por ejemplo, yo estudié hace un tiempo los trabajos que él elaboró como profesor de historia en la Escuela de Guerra y Sí, cómo va claro. anticipando muchísimos de los conceptos que luego va a volcar en su desempeño político. Sus apuntes de historia militar. Exactamente. Sí, 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 son una genialidad también, sí, sí, porque bueno, hace fácil lo que uno, y todo lo complejo que tiene la historia militar, esos apuntes, bueno, enseñan muchísimo sobre estrategias, sobre, bueno, Sobre conceptos táctica, sobre la guerra, la estrategia. paz, sí, 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 Y todos sobre los todo conceptos, esto que él planteó siempre, ¿no? Que la verdadera historia es la historia contemporánea, la historia internacional. sí, señor, así es, así es. ¿Por qué se lo invoca tanto y se lo aplica tan poco? Bueno, Perón lo dijo en su último discurso. Perón dice dos discursos, creo que fue un 13 de junio, me parece. Sí. Hizo uno a la mañana y otro a la tarde en la Plaza de Mayo. En el de la mañana él dice, los denuncia internamente aprovechados, los aprovechados, mira qué palabrita, Ujú. los aprovechados del poder. Después dice los que tiran de la izquierda, los que tiran de la derecha. Y bueno, me parece que ahí está un poco en los aprovechados, que lo invocan a Perón y después no hacen lo que Perón dice. Entonces, bueno, esa es una manera no correcta de invocarlo a Perón. Y bueno, es tan grande su influencia que nadie en la Argentina puede escapar de estudiarlo, de hablar de él, este, lamentablemente, bueno, toda la historia negra que se tejió con él, con la revolución o el golpe militar, la llamada libertadora, que bueno, profundizó lo que sería peronismo antiperonismo. Bueno, el antiperonismo eh, se volvió muy fanático, con mucho fanatismo, mucho fundamentalismo en contra, sin razonar, sin pensar. Y mucho peronismo también, acusando a los gorilas, por así decirlo, con el antiperonismo, tampoco racionalizaba. Bueno, Perón en la resistencia peronista y en su tercera presidencia, yo creo que pone las cosas en su lugar. Su actualización política y doctrinaria para la toma del poder, eso que hizo el grupo Liberación bueno, los personajes que lo armaron, y ese reportaje, y fue una actualización enorme, y su programa de reconstrucción de la Argentina en los años 73, bueno, mostraron a un Perón estadista genial y muy adecuado a la realidad que se vivía. Yo siento como que la historia no se atraviesa, ¿no? Porque ahora vemos esta convocatoria de Patricia Bullrich y de Juntos por el Cambio para el próximo 12 de octubre y luego la convocatoria virtual que ha hecho el Consejo Nacional del PJ para el 17. Y me acuerdo de la marcha por la Constitución y la Libertad del año 45 en el mes de septiembre y la respuesta en el histórico 17 de octubre. Sí, puede ser algunas semejanzas en los protagonistas y los intereses de cada uno. Pero creo que también hay que ponerlo en el marco de la pandemia. Lo que nos pasa a nosotros le pasa a los otros también. Lo que no te pasa a vos le pasa a los demás. Esto, bueno, es un poco cuando empezó a popularizarse la ciencia, se popularizó los libros de Freud o el pensamiento de Freud. Bueno, ahí que nos dimos cuenta, todo el mundo se dio cuenta que lo que le pasa a uno también le pasa a los otros. Así es. Bueno, entonces la pandemia desata las tragedias, un terremoto, una inundación, un maremoto, un tsunami, un incendio, una inundación, desata lo mejor
y lo peor de la naturaleza humana, lo mejor y lo peor. El problema es cuando esto de lo mejor y lo peor además es manejado por mediocridad, porque eso te exalta, y te exalta el fundamentalismo y situaciones de confrontación que no están adecuadas a lo que estamos viviendo, no son racionales, no es bueno. Entonces creo que todos debemos cerrar grietas, unirnos y bueno, y trabajar juntos en un programa, bueno, que será ahora de lucha contra la pandemia, seguir viendo cómo se va abriendo la economía, cómo se va a preocupar uno por el problema enorme que es la desocupación, la pobreza, la marginalidad, bueno, todos estos problemas que los tiene todo el mundo. Y que, bueno, ¿cómo se sale de eso? Bueno, con unión, pensamiento racional, bueno, políticas de Estado. Y esto es lo que falta entender. Pero yo veo mucha, los canales de televisión, el periodismo en general, los que elaboran y miran la realidad a través del periodismo. Hay mucha cosa, bueno, al revés, lo voy a decir, hay poco nivel de discusión. Poner un tema como el de las clases. Si el presidente, que va seguramente hoy o estos días va a hacer el anuncio, o va a hablar mañana del tema, seguramente. Bueno, mañana. Si dice que va a abrir las escuelas, va a haber la oposición va a estar en contra. Si dice que las escuelas van a terminar no van a hacer clases presenciales, la oposición va a estar en contra. Entonces no hay un discurso racional, Entonces hay que abrir canales de diálogo y hay que elevar el discurso. Toda la problemática de la pandemia tiene que ser tratada con un discurso científico, un discurso con armar protocolos inteligentes. ¿Quién quiere que la gente esté enterrada o aislada? Nadie. Pero el mundo lo exige, la realidad lo exige. Entonces encontrar mecanismos y fórmulas que tienen que ser concertadas, dialogadas, habladas y entenderse que nadie quiere esto y que hay que encontrar camino. Pero aquí hay, me parece, usted antes señalaba el texto de conducción política del general Perón, ¿no? Me parece que hay una crisis o una debilidad en la conducción. Y voy a poner un ejemplo. Recuerdo que estuve en su provincia hace un par de años, había un gran problema de abastecimiento a nivel nacional por los precios e inmediatamente se generaron un facilitamiento del acceso. Me acuerdo que habían comprado unas máquinas para pasteurizar leche, había una oferta de carne a bajo costo y de muy buena calidad, de frutas y de verduras. Digo, me parece que en el momento en el que se produce la crisis, hay un conductor que en la provincia de San Luis se nota que está, y me parece que a nivel nacional todavía eso es algo que nos está faltando, ¿no? Sí, hay que saber lo siguiente. Mirá, cuando las economías se cierran, cuando pasa esto, las economías están todas cerradas, sí. Todas están, digamos, miradas desde el punto de vista de los estados, ¿no? Cada estado ha cerrado su economía por una razón lógica, que es la pandemia. Entonces, con economías cerradas, hay que hacer lo que se conoce como política económica de guerra. Claro. Se conoce así. Significa que, bueno, ¿qué tenemos que producir? Lo que necesitamos en esta situación. Bueno, entonces, cuando está la pandemia, hay que repensar que todos puedan reciclar o actualizar o buscar la manera de producir lo que la gente necesita. En ese momento la gente, el pueblo argentino y todos los pueblos del mundo, necesitan consumir para vivir. Economía de la vida. Así es. A ver, voy a diferenciar lo que es consumo y consumismo. Consumo es vos comprar lo que necesitas. Consumismo, comprar lo que no necesitas. Lo compras porque te compras otro pantalón y tenés pantalones. Te compras, acumulás, qué sé yo,
algún producto para comer, qué sé yo, comprar una línea de aceite y acumular, comprar una caja por ahí. No necesitas eso. Y a veces el pantalón no lo usaste nunca, o el aceite, qué sé yo, lo terminaste no usando, lo terminás regalando. Esa parte cuando vos compras lo que no necesitas se llama consumir. La parte cuando vos compras lo que necesitas es consumo. Ahora lo que la gente necesita es consumir lo que necesita para la vida. Y esto es lo que debemos producir inmediatamente los argentinos, los productores argentinos, y ahí hay que llevar la economía. Y obviamente la economía tiene que estar dirigida, por ejemplo, a todos los temas de la salud, a todos los temas de actualizarse en la forma de comercializar, etcétera, a través del delivery, a través del internet, a través de esto y de aquello, cómo nos cuidamos y que la economía funcione y que funcione para el lado que corresponde, que es la economía y la vida. Esto que tendríamos que hacerlo ayer, hoy, bueno, necesariamente tenemos que empezar hoy y necesariamente va a ser la economía que se viene. Va a ser mañana la economía de reconstrucción, va a pasar por esto. Tenemos que producir lo que la gente consume. Alberto, aquí mi compañera me acerca un titular que dice: San Luis, una provincia que parece ajena a la crisis que vive el país. La Nación, 30 de diciembre de 2001. Digo yo, ¿no? ¿Cuál es el secreto? No, porque en realidad creo que en las provincias, y cuando ustedes asumió el liderazgo en la provincia, no era una provincia precisamente de las más prósperas, ¿no? ¿Cómo se puede llevar adelante una experiencia, un proyecto exitoso y en el largo plazo, y por qué el resto no, digamos, tuvo un desarrollo tan diferente? Mira, hay una serie de principios que están aceptados por todos los economistas de cualquier ideología, Por la economía es una. Después vos torcés, según tus intereses, aplicás esta o aquella. Pero hay principios generales que no se pueden obviar. Una de ellas se llama presupuesto equilibrado. No existe un presupuesto que vos puedas decir, yo armo un presupuesto con déficit. No hay. No puede ser. No es agrandar o achicar al Estado. El presupuesto tiene que ser con todo los servicios que tiene que prestar el Estado, pero debe ser equilibrado. Si no podés lograrlo en un año o en este presupuesto, tenés que hacer un plan de cómo lo lográs en 2 años, 3 años, en 4. Pero no podés pensar en otra cosa que comenzar por un presupuesto equilibrado. Luego viene el manejo del presupuesto. ¿Cómo haces? Bueno, el presupuesto, además de ser equilibrado, tiene que buscar que el gasto corriente, el gasto vamos a decirlo, de empleo público, luz, gas, teléfono, papel, esto, aquello, llamarle el gasto corriente, tiene que ser un porcentaje que no se coma toda la torta. Nosotros buscamos siempre un porcentaje de un 50%, que es una locura en el mundo. Los países más que mejor presupuesto tienen, por ahí llegan al 60, al 70 de gasto corriente, y el resto lo dedican a las cuentas de inversión. Y en las cuentas de inversión tienen que tener un plan. ¿A dónde voy a invertir para que la provincia o la nación o el Estado camine más rápido? Después hay otro principio: no tener que tener deuda. Claro. Porque la deuda no sirve. Si vos, además, a veces la deuda, mirá este concepto, ¿no? A veces la deuda se adquiere, vamos a decirlo con un ejemplo que no sirve para el Estado, pero sí se entiende. Si yo voy todas las noches al casino, juego mi plata en el casino, y empiezo a contraer deuda para seguir yendo al casino, y bueno, la economía familiar va a estar destrozada. Porque en el casino podés ganar una vez, pero el promedio es que vos sos un perdedor. Así es. El que va al casino pierde. Perfecto. Entonces, si vos perdés y generás deuda para ir al casino, y obviamente nunca vas a salir. Entonces, no tenés que tener deuda. Y si tenés deuda, tenés que tener un plan a muy corto plazo para no tener deuda. Por eso tenés que planificarlo. No se puede pensar, no voy a tener deuda y voy a patear la deuda para dentro de 10 años, 20, 50, 100 años. No,
no sirve eso, no sos un Estado con soberanía política, ni independencia económica, estás condicionado. Eso es muy, muy importante. Entonces tenemos ya, mira, presupuesto equilibrado. Después tener presupuesto, ¿cómo lo manejás? ¿Cómo lo dirigís? ¿Cuánto a gasto corriente y cuánto a las cuentas de inversión? Y esto, después no tenés que tener deuda. No tenés que tener deuda. Y tenés que fomentar una economía caliente. Una economía caliente. Que la gente pueda consumir, tenga dinero para consumir y que el productor tenga, sus fábricas fabriquen mucho para el consumo interno y todo lo que le sobre esté preparado para las exportaciones. Esto te genera un círculo virtuoso, donde vos te entra dinero de afuera y vos tenés satisfecha el mercado interno. Estos son principios que te los va a aceptar a ultranza el liberalismo, el marxismo, el peronismo y cualquier ideología. Son principios tan elementales que te lo va a aceptar todo el mundo. Bueno, pero esto es el principio. Ahora viene de una óptica peronista. Una óptica peronista tiene que hacer lo mismo y dirigido a las conquistas sociales, a que la torta se reparta por lo menos el 50% para los trabajadores y el 50% para los empresarios. Torta que ahora no sé si los trabajadores llegan al 20%. Sí, están por debajo. Estamos lejísimos de que haya un baño de justicia en la distribución de la riqueza. Bueno, todos estos principios que son tan lógicos y suenan bien al oído de cualquiera, son las cosas que tenemos que hacer. Y obviamente, bueno, hay otras cuestiones, está el tema de la deuda externa, el tema de la Argentina, todos los problemas que hay con la justicia, que sería una Argentina donde está presa Milagro Sala, que es una presa política, declarada así a nivel internacional. Así es. Por todos los organismos internacionales de derechos humanos, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, y estas situaciones son las que hay que remover, pero eso es parte de otros dolores que también hay que subsanar urgentemente. Pero la economía son estos principios y luego poner acento en nuestra ideología, que bueno, es una patria justa, libre y soberana. Bueno, pero a ver, uno va a San Luis y encuentra escuelas generativas, encuentra desarrollo a nivel de infraestructura, de las rutas, créditos inmobiliarios a muy bajo costo de libre acceso, encuentra una provincia desendeudada y le cuesta imaginar que eso es la Argentina, ¿no? Bueno, cuando vos imaginás, primero tenés que soñar, porque solamente imaginar que cuesta no sirve. Tenés que soñar que sí es posible, sí se puede hacer y caminar hacia el sueño. Los sueños, en la política, todos los políticos tienen que ser soñadores. Y su función es cumplir el sueño. Cuando el sueño es compartido por una enorme cantidad de gente, bueno, ya se convierte en un sueño colectivo y se convierte en una ideología política que une los intereses en el pueblo de todos esos sueños y le da energía. Y ahí viene la construcción política que camina hacia esos sueños. Bueno, es lo que ha hecho el peronismo de la primera y segunda presidencia de Perón, cumplir los sueños del pueblo argentino. ¿Ha perdido el peronismo un poco la esencia revolucionaria desde su perspectiva? Porque en realidad yo recuerdo la iniciativa en medio de la etapa de Cambiemos, de impulsar un proceso de recuperación que surgió justamente de usted y de quienes lo rodeaban. El otro día se planteó, por ejemplo, el tema de este 17 virtual, que puede ser comprensible por la pandemia, pero también el hecho de presentar una lista única con Alberto Fernández, quien se ha declarado como extrapartidario. Y esto no tiene que ver con un cuestionamiento puntual a Alberto Fernández, sino el hecho del modo de elección y también el hecho de que él se haya reconocido como socialdemócrata o como liberal de izquierda. Bueno, el peronismo perdió la propia resistencia peronista. Los dirigentes perdieron el rumbo. Los políticos, los gremiales y las mujeres, por así decirlo.
se armaron burocracias, no tanto las mujeres, mucho menos los jóvenes, pero en los políticos y en los gremios sucedió eso. Entonces Perón habló de algo que fue en el momento novedoso y hoy es olvidado, que fue el trasvasamiento generacional. Así es. Y se hizo una reunión de los jóvenes dirigentes en el Uruguay, la juventud peronista que se hizo en el Uruguay, porque en la Argentina no podían hacerla, y la juventud peronista en el Uruguay se hizo cargo de alguna manera del trasvasamiento generacional, entendiendo el mensaje de Perón. Y los jóvenes empezaron a participar para remover los obstáculos que le ponía la dirigencia burocrática, tanto en lo político como en lo gremial. Y también, bueno, apareció la juventud como un factor importante. Más allá de los resultados de eso, que después, bueno, hubo las divisiones, los problemas que hubo, eso fue fundamental para devolverle al peronismo la energía revolucionaria y la conducción política o la dirección política. Y eso generó el retorno de Perón y, bueno, el restablecimiento o poner de nuevo al peronismo en el escenario nacional dentro de lo que es el sistema democrático. Bueno, eso es muy bueno saberlo, porque siempre pasa lo mismo. Siempre la política lleva a burocracia, lleva a que hay un gran, inclusive también los gremios, pero lleva un gran como adiestramiento o picardía de los dirigentes o los que actúan en la política, de que aprenden cómo llegar al poder en forma personal, sin interesarles para qué. ¿Para qué? Esto es muy importante. No es bueno la práctica política y es muy bueno que se llegue al poder y que llegue el que logra el consenso de la gente. Pero mucho más bueno es que nos diga para qué. ¿Para qué? Eso se llama un programa. ¿Para qué quiero llegar? Porque después se llega y no se sabe qué hacer. Y ahí viene otro problema. Ahora, disculpame, me voy a playar en otro temita. ¿Cómo no? Que está fuera de la pregunta. Mira, los gobiernos cuando nacen, todos los gobiernos tienen legitimidad. Nacieron con el voto del pueblo y tienen legitimidad. Hay una legitimidad inicial en todos los gobiernos. Pero fíjate que todos los gobiernos después terminan hablando de gobernabilidad. La gobernabilidad es otra cosa. La legitimidad dura mientras vos cumplís con lo que dijiste que tenías que hacer, con lo que prometiste hacer. Si vos prometiste hacer una cosa y la haces, seguís teniendo legitimidad porque para eso te votó la gente. Cuando te empezás a apartar del mandato de la gente y haces otra cosa, vas perdiendo legitimidad. Cuando perdés legitimidad te das cuenta que la gente ya te empieza a mirar, a cuestionar, a no saber, a desencantarse, a tener problemas. Esta pérdida de legitimidad hace que el gobernante busque la gobernabilidad, busque alianzas con otros, trate de flexibilizar el discurso, le busca la vuelta por otro lado, que no es por el programa que llevó, por la legitimidad. Es decir, se llega con los votos de uno y se gobierna con el respaldo o la aprobación de otros, ¿no? De otros, por ejemplo, pero hay distintas formas de gobernabilidad. Por ejemplo, el caso de Menem, la gobernabilidad que buscó se llama consenso de Washington, por ejemplo. Exacto, sí. Es otra forma de gobernabilidad. No buscó gobernabilidad en la legitimidad del pueblo. No, el presidente Menem hacía algo muy fácil. Lo voy a decir en forma no exactamente como era. Pero, por ejemplo, de toda la mañana se levantaba, desayunaba. No fue así. Estoy haciendo como si hubiera sido así, sí. para entender de qué hablo. Levantaba a la mañana y le preguntaba al embajador de Estados Unidos, ¿va muy bien? Entonces, bueno, eso si el embajador le decía, va bien, metele, entonces seguíamos con el consenso de Washington. Tenía la aceptación de la embajada de los Estados Unidos, por ejemplo. Hay otra forma de gobernabilidad que es buscar en el mercado, en el Mercosur, por ejemplo. Se la da un macro mercado como tiene toda la Unión Europea. La Unión Europea tiene una gobernabilidad asegurada con estar inserto en el Mercosur, en la Unión Europea. El mercado, mercado común europeo, y con la moneda, obviamente, el euro.
Todo eso le da gobernabilidad. Nadie se puede salir de esa categoría. Entonces, bueno, y además tiene le da gobernabilidad porque tiene un piso de derechos humanos donde vos vas con los derechos humanos que te da tu país, más lo que te da la Unión Europea, pero podés ejercer en cualquier lado. Entonces tenés toda una gobernabilidad que te lo da el gran mercado. Bueno, en la Argentina salvo tu ascenso en Washington u otro tipo la gobernabilidad se busca de cualquier manera y a veces en forma muy mediocre, que es este tipo de alianza, buscar el votito de uno, el votito de otro, para eso no es bueno. Tengo que interrumpirlo, bueno, Alberto, un segundo, porque acá sí. me queda el tema Venezuela inmediatamente. Es decir, seguimos mirando el reloj de Washington. No, sí, bueno, ese no es un problema. Y hay que analizarlo muy racionalmente. Cuando te plantean el ámbito internacional, en un foro internacional, un repudio a Venezuela, que te lo propone Estados Unidos, y y empiezan a adherirse por ejemplo Brasil o Chile, con el cual tenemos muchas diferencias, tenemos que convivir y no nos metemos en los asuntos internos de esos países, pero bueno, tienen una dirección distinta a la que nosotros por lo menos soñamos. Hay muchas formas que la diplomacia puede manejar el tema sin ofender a Venezuela, sin meterse en los asuntos internos de Venezuela y sin meterse en una interna donde es como si fuera Maduro o Guaidó se llama. Sí, exactamente. Bueno, más allá del análisis, si Maduro viola o no los derechos humanos, o más allá si Guaidó ha hecho un golpe de Estado y también viola los derechos humanos. Bueno, si hay un problema, perfecto. Bueno, podés ofender o meterte con Venezuela cuando Venezuela te ha dado también con el tema de Malvinas muchísimo respaldo, o ha tenido situaciones que nunca han sido ofensivas para la Argentina. Exactamente. Bien. Entonces, ¿para qué te vas a meter en ese lío? Vos podés tener la posición contraria. Bueno, no hacemos ningún repudio y propongo un homenaje a Venezuela, que sería blanco o negro. Bueno, yo creo que en el medio hay un grisado tan enorme, pero tan enorme, proponer otro documento, proponer otra situación, Argentina manejar una disidencia dentro del contexto ese, abstenerse de votar, pero son tantas las posibilidades que parece que se eligió la peor. ¿Por qué es la peor? Es la peor porque es una ofensa innecesaria. Segundo, es lo peor porque está muy cerca la elección del señor Trump a presidente. Sí. ¿Y por qué hay una cuestión que es triste hablarla y no se tome como que yo estoy haciendo anuncio o soy amorero, pero siempre está las denuncias que hay sobre que Estados Unidos quiere una invasión a Venezuela. Así es. Entonces nosotros firmar eso, qué dificultad nos coloca en el contexto internacional. ¿En qué dificultades nos coloca en el contexto internacional con nuestros amigos y con nuestra economía? Entonces yo creo que al menos ha sido innecesaria, imprudente, no deseada, este pronunciamiento de la Cancillería. Usted sabe que sí. Ayer yo sostuve exactamente esa misma tesis que me parece, y aquí le agrego otra pregunta, porque me parece que el hecho de que pensemos lo mismo parte de una misma raíz en términos de pensamiento y de expectativa de futuro de la sociedad, ¿no? Hay poco peronismo en este gobierno. ¿Conviene silenciar a los afiliados peronistas frente a la renovación de las autoridades? ¿Es aceptable esto en la medida en que supuestamente se busca rodear a Alberto Fernández de un respaldo adicional del que carece? Mire, yo no sé, el gobierno no tiene por qué ser poco o mucho peronista, porque en realidad el partido peronista como partido no llevó candidato. Es cierto. Llevó un candidato
que no era de nuestro partido o lo que fuere, y elegido fuera de nuestro partido. O sea, la designación ha sido fuera de nuestro partido. Así que nosotros no podemos exigirle hoy peronismo o no peronismo, porque nosotros no llevamos candidatos, acompañamos y tampoco presentamos un programa. Entonces nosotros tenemos que ser muy prudentes en esto y muy racionales e inteligentes en esto. Entonces nosotros tenemos que lograr que el Partido Peronista recupere la militancia, la energía, las ideas, etcétera, etcétera, que es como que está bastante lejos de eso. Bueno, entonces luego ver si el Partido Peronista levanta un programa, luego empieza a conversar con el gobierno de que se aproxime al programa nuestro. Entonces ahí vos podés decir estamos cerca o no. Pero es como que el peronismo, el partido peronista, no sé, la militancia creo que no están así, pero bueno, es como que le dio un cheque en blanco o se desentendió de la cuestión fórmula presidencial. Se desentendió. Entonces, bueno, es lógico que no tenga por qué rendirle cuenta el presidente al partido peronista. Sí, se desentendió. No, yo lo comprendo esto. El tema es que aparentemente, digamos, yo creo que nadie le reprocharía nada a Alberto Fernández, no es que lo estemos haciendo, pero sí, a ver, hay un tema que son las realizaciones, ¿no? Es decir, concretamente los resultados. Sí, y me refiero a esto, digo, en el lenguaje del peronismo. Y que, bueno, evidentemente la situación a nivel económico, a nivel social y demás, dista de ser óptima o siquiera de avisorarse un programa, y de hecho el presidente dijo que no creía en los programas y demás. Y entonces ahí es donde aparece el tema, donde uno plantea lo del poco peronismo, pero que tiene que ver más bien con la determinación que usted señalaba antes, de fijar un rumbo, con la determinación de pensar un sueño, con la determinación de señalar un camino. Yo creo que si uno dice o decía Perón era a la vez un actor político y un programa. Si uno decía Néstor Kirchner fue lo mismo, tal vez con Cristina pasó lo mismo, pero con Alberto Fernández, para la gran mayoría de la sociedad, no sabemos, la sociedad no sabe muy bien hacia dónde se encamina esto, ¿no? Y el hecho de estas idas y vueltas constantes o algunas deudas que han quedado, yo creo que de lo que fue, usted lo dijo muy bien, me parece, y lo apoyo totalmente, en esa reunión del Consejo Nacional, ¿no? Que era el hecho, ¿dónde están las consignas por las cuales votamos en las elecciones del año pasado? Sí, bueno, es así. ¿Sabes qué? Yo creo que lo de Perón era incomparable. Sin duda. Perón tenía una enormísima transparencia. Sin duda. Jamás prometió una cosa que no cumplió. Uh-huh. Jamás prometió una cosa que no cumplió. Jamás se Así desvió de sus objetivos, de los objetivos que la gente quería. Fíjate que la gran interpretación del 17 de octubre, la gran interpretación, por eso se llama el Día de la Lealtad, es que la gente aceptó, pidió, quiso, lo puso a Perón en el escenario. Y sí. Perón renunció a todo para aceptar ese rol. Y ahí apareció una lealtad que es mutua, entre el pueblo y Perón y su pueblo. Por eso él dice, mi único heredero es el pueblo. Exacto. No dice mi único heredero es el partido peronista, los gremios, o el fulano de tal, o Isabelita, o nada. Dijo, mi único heredero es el pueblo. El pueblo, quien, cuando el pueblo diga, este es, y ese que lo siga el pueblo y sea otro juramento de lealtad, ahí está la herencia y el heredero y la relación reconstruida. Esa relación nunca existió después de Perón, nunca. Sáquenselo de la cabeza, no ha existido y difícilmente exista. Sí. Es muy complicado. Pero bueno,
esos son los ADN nuestros y así nació y así nos hemos criado. Tengo aquí a mi compañera en el piso que se sale de la vaina y le quiere preguntar a toda costa si va a ser candidato a presidente en la elección del PJ. Yo no la quería hacer esta pregunta, pero me está insistiendo tanto que no me queda más remedio. Mirá, vamos a hacer todo lo posible. Vamos a hacer todo lo posible. El grupo, nosotros queremos llegar a una elección interna. Queremos que haya elección interna. Es muy difícil porque hay un reglamento electoral casi, no diría la palabra, proscriptivo. Proscriptivo o excluyente, sí. Sí, casi imposible presentar una lista. Fíjate que había un reglamento anterior, decía hay que llevar un aval del 2% de los afiliados. Ahora piden el 5% de todos los distritos. De todos los distritos. El 5% de los afiliados. Bueno, el 5% de los afiliados es un número muy grande, y en todos los distritos, algunos es casi imposible, porque el padrón de afiliados, el presente padrón de afiliados es desde 83, 82. Sí. El 82, ahí se empezó la afiliación. Donde los que se afiliaron en el 82, entre los cuales me encuentro. Yo cuando me afilié en el 82 era de la Juventud Peronista, casi. Claro. Y entonces los que se afiliaron, la mayoría no éramos de la Juventud Peronista, el resto de los afiliados son todos mayores que yo, y lo tengo que decir con dolor, pero la mayoría ha fallecido. Mujeres y hombres que eran de peronismo histórico, han fallecido. Entonces el padrón de afiliados, que tiene esa enorme base histórica hermosa, tiene una cantidad de fallecidos enorme en su interior, en el padrón, que resulta que debe alcanzar más del 20% o el 30%. Bueno, entonces, ¿cómo vas a pedir que sobre ese padrón? Porque, a ver, para que la gente lo entienda, la justicia electoral, cuando hay un fallecido, lo da de baja del padrón. Pero los padrones partidarios, nadie sabe quién falleció. Si hoy falleció alguien en el padrón de afiliados del Partido Socialista de Santos, yo no sé. Claro. Y no sé tampoco si se entera el secretario de afiliaciones o quien fuere la autoridad para darlo de baja. Generalmente no se da de baja. Entonces son padrones que están llenos, hay gente que se ha ido, hay gente que se ha ido y ha vuelto, y que no está afiliada porque se fue. Bueno, entonces es muy complicado vos poner esas características. Te piden que te tienen que certificar la buena conducta 5 presidentes de partido. En época de pandemia, ¿cómo lográs que un compañero le certifique, uno le salta el de Tierra del Fuego, le certifique que tiene las virtudes peronistas y que es un buen compañero? Uh-huh. Estos son bolillas negras que están incorporadas en el padrón, en el reglamento electoral, que hacen muy difícil presentar. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo. Hoy hemos presentado una nota al presidente del partido, la Junta Electoral, diciéndole que nos vamos a presentar, nos vamos a llamar lista 17 de octubre, Fuerza Argentina, así nos vamos a llamar. Lista 17 de octubre, Fuerza Argentina, digo para así se va a llamar. Nuestra audiencia. Y vamos a llevar los colores azul y blanco, que son los colores de la bandera argentina. Bueno, esto lo presentamos y vamos a hacer todo el esfuerzo por cumplir todo lo que dice la Junta Electoral. Y le hemos pedido que si hay alguna dificultad que no podamos llevar, por ejemplo, uno de los jueces dice que hay que llevar la fotocopia del documento del DNI. Es imposible en época de pandemia hacer un casa por casa en el padrón electoral y pedirle que te dé la copia del DNI, que vaya a hacer una fotocopia. Además, llevar 200.000 fotocopias, tenés que ir un camión de fotocopias que después cómo las corroborás, cómo las controlás. Es un pedido nada más que con un obstáculo, que no tiene nada que ver con la situación de los partidos políticos y con lo que ha proclamado la Cámara Nacional Electoral, donde ha mostrado
en algunas resoluciones acordadas que ha hecho sobre la vida de los partidos, que debe tener vida, que deben tener elecciones internas, que debe ayornarse, que debe cumplir los roles de un partido político, que es prepararse y presentar programas para llegar al gobierno. Cuando llegue el gobierno debe ser el ámbito donde se reclutan los liderazgos, que debe tener congresos. Toda esta situación de vida de un partido político en la Argentina está muy mal, también en el mundo, reconozcámoslo. Y también el Partido Peronista, y también el Partido Radical, y todos los partidos. Bueno, pero aquí hay un caso adicional, Alberto, que es que en realidad los estatutos del partido habitualmente no se han respetado, ¿no? Y me refiero incluso, o sobre todo a la elección de autoridades. Claro, pero no se han respetado la elección de autoridades y todo eso, pero cuando uno quiere elección interna, en el Partido Peronista debe ser flexible, sí, racional, y además nosotros somos una lista seria, nuestros militantes son reconocidos y están en todo el país y quieren elección interna. Posiblemente pues, se nos presenta otra lista y probablemente nos gane, o no, vamos a ver. Eso lo dirá la elección interna, pero la tarea de armar una elección genera que hay un estado deliberativo importante, y sobre todo en el ámbito de la orientación, la actualización doctrinaria, todos estos puntos que son muy importantes. El peronismo no es solamente el 17 de octubre o nuestra historia, nuestro pasado, que es glorioso. También tenemos muchas cosas que no son gloriosas, y parte de la historia del peronismo que no tiene nada de glorioso. Bien, pero también el peronismo tiene los ADN suficientes como para hablar de las nuevas eras, de los desafíos de los tiempos. Cuando hablamos de Internet, bueno, yo tengo autoridad para hablar, porque hemos hecho mucho en la Internet, donde tenemos el Wi-Fi, la red de día por toda la provincia, todos nuestros alumnos tienen computadora, tenemos la Universidad de La Punta que tiene, bueno, una agenda espectacular en los temas del mundo digital. La incorporación de la Argentina al mundo de la robótica. Bueno, nada de esto está en la consideración nacional del Estado argentino y menos de los partidos políticos. Bueno, nosotros somos una corriente que quiere elección interna para traer toda esa actualización, hablar todas estas cosas, la incorporación de la juventud, de la mujer, de los grupos hoy marginados y que por la violencia de género, por toda esta problemática que es, fíjate vos, que el tema de la mujer es el tema de la agenda del siglo XXI. Es la robótica, ahora la pandemia y el tema de la mujer que viene primero en todo momento. Entonces, ¿cómo el peronismo no va a hablar de esto? No lo va a tener presente, que el peronismo debería ser el primero en considerar estos temas por cuanto, por lo que significó Eva Perón y lo que ha significado... y por la generación de derechos, ¿no? Que el peronismo siempre ha sido el que ha dado el paso adelante, porque a lo mejor proyectos circulando había muchos, pero en el momento que se implementaron fue de la mano del peronismo. Así es. Usted sabe que, dando tanto en la actividad universitaria, pero sobre todo dando cursos de formación o conferencias, hay un reclamo dentro de la militancia de que haya elecciones y que puedan participar. Es decir, la gente quiere, los compañeros quieren salir a expresarse, ¿no? Y realmente no obvio. Se entiende hasta un punto lo de la movilización virtual, pero quieren salir a ocupar la calle, a disputar, porque eso, ¿no? El abrazo, el encuentro, el contacto es parte de la mística que nos distingue. Y realmente yo creo que que esa propuesta, y sobre todo también, y esto lo digo porque lo tengo aquí, que en realidad hay un prestigio en torno a su candidatura, Alberto, que yo, la verdad, no quería hacerle esta pregunta para no comprometerlo, pero me obligaron acá porque las mujeres siempre nos llevan un paso más allá. Obviamente. Y por eso realmente celebro esta determinación y creo que en buena medida entra en sintonía con lo que es el reclamo de la mayor parte de la militancia a lo largo del país. ¿Y sabe lo que tiene de bueno esto de la elección interna y de movilizarnos para la elección interna y discutir
sentir y mirarnos los ojos y reconocernos, es que se visibiliza lo que no está visibilizado, que es el dirigente del territorio. Claro. El dirigente del territorio. Fíjate vos que el peronismo nació con dirigentes del territorio, se llamaban unidades básicas. Hoy eso posiblemente esté desactualizado, parece una palabra casi vieja, antigua, pero la unidad básica no es otra cosa que ocupar el territorio y tener siempre un referente territorial al cual podás conversar, dialogar, hablar, que te dé un consejo, que te ayude, o que bueno, de las distintas manifestaciones o roles que cumple un dirigente territorial. Cuando vos haces una convocatoria de elecciones, se mueven todos los dirigentes territoriales, porque le voy a decir ahora de otra forma, y no es para que se entienda, no quiero ser agresivo, para nada. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Si vos dejás en manos de los burócratas o la burocracia del partido, que tiene que existir y es buena, se maneja en un salón, no está en el sufrimiento del mercado, de la comida, de cuánto está el kilo de papa, o si hay o no azúcar y yerba mate en el mercado. Bueno, entonces el dirigente territorial es el que maneja esos ADN, el que sabe de la preocupación social, el que sabe dónde está la desocupación, el que sabe dónde está la indigencia, el que sabe cuáles son los problemas de los compañeros, el que sabe si la orientación del gobierno o de los dirigentes es la correcta o no, por dónde hay que transitar. Por eso es muy importante que la participación y además que lleguen a la conducción los dirigentes territoriales, ni que te digo las mujeres. El peronista que no le dé cabida en sus listas a las mujeres o que no entiende lo de las mujeres es un torpe. Las mujeres son las que definen la elección. En el peronismo son las que meten, lo voy a decir ahora en términos muy bien peronistas, las que meten las patas en el barro son las mujeres peronistas. Así es. Ellas ganan la elección. Los hombres eligen los candidatos, los hombres manejan la burocracia, los hombres ponen las cosas y las mujeres le hacen ganar la elección. Bueno, hoy en día tiene que reconocerse eso, hermano, tiene que reconocerse. Hay que hacer las cosas distintas, con el corazón bien de base, humilde y con el fuego sagrado de la señora Eva Perón. Y es así. Ya que lo dijo en estos términos, Alberto, yo diría que a menudo las compañeras se quejan de que hay mucho olor a huevo en las fotos y en las reuniones. Sí, bueno, y tienen que imponerse. En algún momento hasta se pensó en que, bueno, armar el Partido Peronista Femenino. A ver quién tiene más, a ver si te gusta. Pero eso bueno, no, a ver, creo que la enseñanza de Perón y de Evita está lo de marchar juntos y no por delante ni por detrás, ¿no? No, así es. Alberto, le agradezco mucho la comunicación y bueno, lo voy a seguir molestando si cuento con su buena voluntad. Porque... Ahora déjame que se haga un elogio. Leí algunos artículos históricos, son geniales. Me halagó muchísimo, me encantó porque lo sentí como yo tengo un enorme afecto por mi abuelo, a quien decían el Pampa. Yo escribí un artículo muy lindo sobre él, me sentí muy bien, etcétera. Lo único que te pido, te voy a mandar los datos porque en el artículo vos te manejaste con la Wikipedia, en los datos de genealogía, los antecedentes familiares de mi abuelo, quién fue su papá, su mamá, etcétera. Y los datos en la Wikipedia están mal. Entonces vos te manejaste correctamente con lo que tenías y te felicito. No te estoy Busqué Wikipedia y algunas otras fuentes de aquí, porque en realidad cuando fui a la provincia tuve muy poco tiempo y no tuve tiempo de consultar archivos más veraces. Él lo pones como hijo de Benigno Rodríguez Jurado. No. Él es hijo de Feliciana Sá y de José Elías Rodríguez. José Elías Rodríguez y Feliciana Sá. Benigno Rodríguez Jurado es el hermano de su esposa. Él se casó con Paula Rodríguez Jurado. Y Benigno es el hermano, sería cuñado de él. Qué lástima. Entonces, porque salió ese artículo en un libro que acaba de aparecer la semana pasada. Tendríamos que haber tenido esta conversación 15 días antes. No importa. Para la reedición prometo cambiarlo. Después
comentá esto y yo te mando la genealogía, esos datos No, con todo son gusto. muchos, Sí. son 2 o 3 datos nada más, pero el artículo me pareció maravilloso porque el rol que cumple mi abuelo en San Luis es muy parecido, con unos años de anticipación, a lo que fue Irigoyen en el país. Sí. A Irigoyen en el país. La gran participación democrática, etcétera. Inclusive artículos de Juan Wenceslao Gess que escribe sobre esto y que creo que se llama Apoteosis Constitucional, algo así, que se refiere a este tema. Bueno, pero disculpame que me metí en este... No, pero al contrario, realmente fue un Es personaje que yo entré en contacto cuando fui a la provincia, porque en la historia oficial y en la no oficial no aparece prácticamente mencionado. Y empecé a tener elementos, y bueno, después me tuve que volver en aquella oportunidad, pero me quedé seducido por este actor, y por eso fue que después escribí el artículo con los elementos que tenía a disposición. Yo siempre creo, la verdad, que las historias... Creo que las historias provinciales la deben escribir desde las provincias, pero también que luego hay personajes por su relevancia tienen que tomar una estatura nacional, ¿no? Sí, sí. Bueno, el que hizo mucho ese fue la historia de los gobernadores de Cini. Claro. Él trató de escribir desde las provincias una mirada que es el antecedente prácticamente de todas las historias pero hace un siglo de eso, hace un siglo literalmente de eso prácticamente. Así es, así es. Y luego las provincias fueron olvidadas casi siempre. Después cuando en el Instituto Dorrego tratamos en algún caso de empezar a recuperar y la experiencia terminó de manera abrupta. Yo creo que esa es otra gran deuda que tenemos, la de recuperar nuestra historia profunda y sobre todo que cada sociedad imagine su lugar en el mundo a partir del lugar donde le tocó nacer y no a partir de la perspectiva porteña, ¿no? Así es. Tienen que ser provincias céntricas las historias. Exacto. Algo así la palabra, no la estoy, ni siquiera sé si existe. Bueno, Alberto, un abrazo grande, Alberto, me encantó hablar con vos. Igualmente, le agradezco mucho y bueno, un peronista de verdad, ¿no? Alberto Rodríguez, un lujito que nos dimos aquí a la tarde por el mundo. Gracias, hermano.